últimos años y el marco regulatorio parece ir a la saga de tales avances. ¿Cómo garantizar que la regulación promueva un adecuado ordenamiento, dando las condiciones para la innovación? Esta noche, a global outlook of digital banking, crypto assets, and new finance world from a regulatory perspective. Mari Carmen García, Financial Services and Regulatory Compliance Risk de KPMG. Miguel Díaz Díaz, Director General de Sistema de Pagos e Infraestructura de Mercados de Banco de México. José Antonio Quesada, ex vicepresidente de Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y como anfitrión de este panel, Hugo Nájera, Director General de Client Solutions de BBVA. Damos la bienvenida a Mari Carmen, Miguel, José Antonio y Hugo al Digital Banking and Financial Technologies Forum 2021. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes en este Global Outlook and Digital Banking, Crypto Assets and New Financial World desde la perspectiva regulatoria como parte del Digital Banking and Financial Technology Forum que organiza Rithmetics. Me da muchísimo gusto además compartir esta mesa, este panel con Mari Carmen, con José Antonio y sobre todo con Miguel. Son queridos amigos de mucho tiempo, de viejas batallas, de muchos pleitos y de muchas satisfacciones también en este proceso, en esta carrera donde todos estamos tratando de hacer un mejor México, un mejor sistema financiero y poner nuestro granito de arena en el mundo. Hemos decidido para este panel dividir 3 diferentes secciones que son donde creemos que necesitamos una fuerte perspectiva regulatoria en esta transformación digital. Estos grandes capítulos que vamos a abordar tienen que ver primero con el cambio en el modelo de distribución de la banca que apareció hace ya algunos años. Esto ya no es el futuro, es parte del pasado, pero los cimientos regulatorios son muy importantes para lo que está viniendo. Luego hablaremos un poco acerca del Open Banking y finalmente de la revolución que estamos enfrentando ahora a través de estas nuevas tecnologías como el blockchain y el DeFi que se están extendiendo. Entonces, yo quisiera comenzar solamente diciendo que la evolución de la tecnología ha impreso cambios muy importantes en el comportamiento del consumidor y esto ha afectado a muchas industrias, pero hace algunos años tuvo un impacto muy importante en el sistema financiero, que ha venido evolucionando también por la tecnología durante muchos años, pero hubo un elemento clave en el cambio disruptivo en el modelo de distribución de la banca. Y esto tiene que ver con la aparición de la cuenta digital. Ha cambiado todas estas tecnologías, todo este comportamiento del consumidor, ha impactado el modelo de distribución de la banca. Y yo quisiera empezar con Mari Carmen para que nos comentara cuál ha sido el challenge para la regulación para asumir este cambio. Desde tu punto de vista analítico, Mari Carmen, ¿nos puedes comentar? Bueno, claro que sí. Buenas noches a todos, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto, pues todo esto empieza más o menos en el 2014, empieza en Alemania, cuando se genera una regulación sobre el tema de onboarding digital, y a partir de ahí, pues obviamente muchos empiezan a trabajar en estos temas, y en el 2017 se genera una modificación a todas las disposiciones, de la CUP, donde básicamente se autoriza la contratación de créditos comerciales y de créditos al consumo a través de videoconferencias, ¿no? El onboarding permiten llevarlo a cabo a través de videoconferencias y posteriormente, eso fue en el 2010, posteriormente la Secretaría de Hacienda pues genera modificaciones para poder hacerlo de forma remota a través de videograbaciones. La condición era que se pudiera replicar posteriormente esta videograbación. Y bueno, es un tema sumamente relevante, pero yo creo también que esto se está haciendo en múltiples latitudes, pero no podemos hablar de onboarding digital si no hablamos de todo lo que es identidad digital. Y yo creo que dentro de todo este tema de onboarding digital, el tema de la tecnología es relevante, pero también el tema de identidad digital.
Creo que ir generando este tema de identidad digital va a permitir que todos contemos con este tipo de identidades y que empezamos a adoptarlas de forma que logremos crear marcos seguros que permitan que creamos en estas identidades digitales. Entonces, hay muchos retos al respecto. Ya hay muchos países que han ido avanzando en este tema de identidad digital, pero creo que es un tema que el regulador debe tener sobre la mesa y seguramente lo estarán viendo. El tema del gobierno es muy importante, el rol del gobierno es sumamente importante, establecer marcos que permitan todo el tema de seguridad y todo el tema de privacidad de la información, son de los temas que se deberán de plantear una vez que se decida iniciar con estos esfuerzos de identidad digital, ¿no? Por supuesto, Mari Carmen, muchas gracias. Fíjate que pensando que uno de los elementos de onboarding digital para los productos, particularmente para las cuentas, fue como el inicio de esta transformación que nos ha obligado a los bancos a adquirir un ADN que no tenemos, a competir de una forma diferente, a empezar a pensar en distribuir en canales digitales más que en las sucursales. Toda esta transformación ha tenido este proceso, toda esta regulación acerca de cómo hacer el onboarding. Pues seguro que José Antonio nos puede contar un poquito cuáles son los retos que se enfrenta cuando tiene que luchar entre lo que le llaman en el argot la usabilidad, ¿no? El UX, el User Experience, y las fricciones que generan cada pasito que tenemos que dar en la regulación. Entonces a mí me gustaría que nos comentaras un poquito cómo lo viviste en particular, cómo lo vives eso, José Antonio, y si crees que deberíamos de evolucionar de las personas, de los individuos hacia las empresas, por lo menos a las pymes, ¿no? En este onboarding digital. ¿Cuál es tu opinión? Mira, Hugo, antes que nada, un gusto estar contigo, con Mari Carmen y con Miguel en este foro. Realmente creo que el tema que nos toca es apasionante. Yo sé que tú, tu equipo, tu institución y en general muchos de los actores que están en la industria financiera son innovadores per se, pero gracias por la pregunta porque fíjate que si algo me llevo de estos casi 3 años de estar de regulador es precisamente que en mi vida antepasada yo como consultor tenía una visión mucho más progresista, mucho más acelerada de lo que tendría que ser la forma como tendríamos que estar enfrentando los cambios y la velocidad con las que tendríamos que estarlos asumiendo. Me explico. Fíjate que la pandemia tuvo varias desgracias, pero tú también sabes que tuvo varias ventajas, sobre todo que aceleró el mundo digital de una manera muy importante cuando se racionalizaron las sucursales que estaban atendiendo a la gente, cuando estaban desbordados los call centers y tuvimos que ver opciones precisamente para la apertura de cuentas remotas y para pruebas de vida que de alguna manera estaban diseñadas a través de un celular para que pudiéramos estar confiando en esto y que de esta manera pudiéramos estar aperturando cuentas. Platicando con Renapo, me decían ellos, ya no le llames biometría a todos los caracteres que tú estás recabando para aperturar cuentas, llámale voz, huella, iris, porque en biometría puede haber muchos temas más y específicamente tú estás utilizando estos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y centrándome en tu pregunta, que ya en el plano personal, hace unos días un religioso que mantiene un asilo con varios ancianos, él llegó a una sucursal, quiso retirar dineros para la manutención de este lugar y comenzó a recibir por SMS de su institución una serie de retiros donde le estaban vaciando la cuenta y se acerca al cajero, le dice lo que está pasando y efectivamente ya no tenía saldo, ¿no? Cuando sale de esa institución, el sacerdote pues busca por algún tipo de guía, me busca y hicimos contacto con esta institución bancaria y dice, es que el problema es que de su teléfono alguien hizo uso de banca móvil y utilizó sus credenciales. Pensamos que él mismo o se hackeó o alguien muy cercano que tiene acceso a sus datos lo llevó a cabo. Te digo todo esto porque al final del día nos dimos cuenta que podía haber sido alguien de su grupo de muy cercano y el padre, en este caso, juraba que nunca había descargado el app y que no tenía estos datos.
no tenía la forma de autenticar el acceso a su banca móvil, ¿no? Entonces te comento esto porque yo me llevo varias lecciones de mi paso por la comisión. Uno, el que sí tenemos que ir muy rápido en la innovación. Creo que por la usabilidad que bien tú mencionas, por la inclusión financiera, es un camino que tenemos que seguir, pero acompasado de educación financiera que permita a los usuarios tener una defensa, un escudo que le ilustre en la manera de utilizarlo. Alguien me decía, es mejor que tengas un perfil en redes sociales a que no lo tengas porque alguien lo va a abrir y va a hacer mal uso de tu identidad. Lo mismo pasa en el sector financiero. Es mejor que tú tengas aperturada tu banca digital, que la utilices con cierta frecuencia, aun y cuando no te guste, para ir minimizando riesgos en una serie de conexiones y de transacciones que de otra manera alguien podría hacer mal uso de ellos. Entonces, yo te diría que la educación financiera se vuelve esencial para acelerar el paso, y precisamente en el panel anterior estuvieron hablando de los temas de fraude, y ese pues sin duda es un deterrent, un vínculo que tenemos que superar, un reto muy importante que tenemos que manejar. Un elemento súper importante. Dice, me da muy bien pie para preguntarle a Miguel, desde su punto de vista, cuáles son los aspectos más importantes que la autoridad debe cuidar cuando está regulando en torno a estas disrupciones, ¿no? Esta primera fue muy evidente. Ya mencionó Mari Carmen el tema de la identidad digital, es un tema súper importante. Usted estás hablando del fraude. ¿Qué más hay, Miguel? ¿Qué más el regulador tiene que cuidar cuando vienen transformaciones tan profundas del sistema financiero? Mira, déjame empezar de lo general, Hugo. Y digamos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos acordarnos hace 15 años pues cómo llegábamos del lugar A al lugar B, y en muchos casos teníamos que sacar una guía roja. Y ahora suena como una locura. Y yo creo que nuestras vidas cambiaron radicalmente con todo el tema digital, y esto no es diferente desde la perspectiva financiera. Ahora, toda la regulación a la que están sujetas las instituciones financieras es regulación que fue creada a lo largo de décadas de identificación de riesgos para proteger a los usuarios, para proteger al sistema financiero, y son, digamos, un trabajo acumulado de muchos años de experiencias específicas, todas basadas en un mundo físico, en el mundo de la guía Roji, no en el mundo del teléfono que te guía. Basado en esto, digamos, tenemos que entender como sociedad, como reguladores y como pues, todos los que participamos en este sistema financiero, que hay que hacer una revisión integral y profunda de todo lo que se escribió basado en el mundo físico, en el mundo de la guía Roji, para tratar de transferir o identificar los riesgos que se empiezan a generar con un mundo digital. Lo que mencionaba Mari Carmen y lo que mencionaba José Antonio son un ejemplo muy puntual de esto, ¿no? El tema de cómo manejamos los fraudes, cómo manejamos la identidad. Pero yo creo que además de estos dos puntos que son de los más importantes, tenemos muchos otros elementos que tenemos que considerar. Entonces, déjame poner un ejemplo muy claro. Antes, cuando uno hablaba de una transferencia electrónica, pues uno simplemente hablaba de un banco, posiblemente un sistema de pagos intermedio para hacer una liquidación y un receptor. Hoy en día podemos hablar de al menos 7 figuras distintas que pueden participar en una sola transacción en donde yo le quiero mandar a Hugo dinero. Entonces, puedo tener un iniciador de pagos en un primer momento, que puede no ser una institución financiera. Puedo tener un procesador de pagos atrás de ello. Puedo tener un validador de credenciales atrás de ello. Es decir, una cosa que cuando se escribió la regulación era muy sencillo, era una transferencia electrónica de fondos del punto A al punto B. Hoy se empieza a partir en pedacitos. Y son diferentes las entidades que ofrecen cada pedacito. Ahora, la regulación se hizo con una idea de mitigar los riesgos de una operación atómica, si te quieren llamar de una forma. Lo que tenemos que cambiar de perspectiva es identificar cómo la tecnología nos está permitiendo partir en cachitos todas esas operaciones financieras, llámese una transferencia electrónica de fondos, una asignación de crédito, una oportunidad de inversión, lo que sea. ¿Cómo podemos partir en cachitos esta operación financiera? Identificar los riesgos específicos que genera cada una de estos subtareas que se realizan en el ofrecimiento de los servicios financieros, y ponerle exactamente el elemento regulatorio que se necesita para proteger al usuario y para proteger al sistema financiero.
con base en esto que les estoy diciendo, ustedes se pueden dar cuenta un poco de la magnitud de la situación. Si regular una transferencia u operaciones nucleares nos tomó décadas, cuando empezamos a partir esto en cachitos, empezamos a identificar cada uno de los elementos, la verdad es que se vuelve una tarea titánica. Y las autoridades hemos estado trabajando a marchas forzadas para sacar regulaciones en este contexto. Y déjenme les pongo un ejemplo. En el SPEI, en 2017, se emitieron reglas en donde lo que se buscó fue regular por riesgo y por función, independientemente de si era un banco o una SOFIPO o una SOCAP o alguna otra institución financiera a las que estuvieran ofreciendo el servicio SPEI. Lo que dijimos fue, bueno, todas ellas ofrecen el mismo servicio, todas ellas están sujetas al mismo riesgo en la operación que están proveyendo dentro del SPEI, por lo tanto, todas tienen que tener la misma regulación. Entonces, se empiezan a generar este tipo de principios en donde se debe regular los diferentes elementos que la tecnología permite separar, y después se le debe poner exactamente la misma regulación a participantes que pueden ser muy distintos desde una perspectiva regulatoria, viéndolo en este mundo de la guía ROGI. Entonces, es un reto importante, es un reto que todavía se quedará en las mentes de las autoridades por los siguientes años, y yo creo que se va a mantener siempre, porque siempre es perfectible el marco regulatorio, y creo que lo más importante es cómo hacemos que un marco regulatorio permita estas innovaciones tecnológicas, permita que se partan las operaciones atómicas en diferentes fracciones, de manera que los usuarios finales puedan tener el mejor servicio por parte del proveedor mejor calificado para hacerlo, independientemente de si se llama banco, si se llama institución de fondos de pago electrónicos, o FIPOS, o CAP, o cualquier otra figura financiera, o no financiera en algunos casos. Entonces, yo creo que ahí está el reto, y creo que es un reto para muchos años por venir para las autoridades. Y claro, y yo creo que además, digo, atendiendo un poco lo que decía José Antonio hace un momento, la velocidad, todos quisiéramos ir más rápido, luego hay que cuidar muchas cosas y hay que pensárselas muy bien, ¿no? Creo que es un punto muy importante. Lo que pasa es que la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Y ahorita Mari Carmen estaba hablando de identidad, y en el metaverso pues habrá muchas identidades, ¿no? Tú, Miguel, tendrás muchas identidades distintas en el metaverso, entonces, o sea, es súper complejo, ¿no? Es algo que tenemos que irnos comiendo poco a poco, pero lo cierto es que la tecnología está avanzando unos pasos que nos obliga también a correr un poco. Y que tienen un efecto mariposa, Hugo, porque al final del día le mueves un pedacito de cierto elemento de seguridad a un API o a un proceso de iniciación de pagos, y no solo tiene implicaciones sobre la transferencia, sobre el elemento específico que tú estabas pensando, o sea, se te abre una caja de Pandora, y esa modificación en el tema de seguridad no solo te afecta iniciación de pagos, te puede afectar iniciación de transferencias, tema de identidad, manejo de datos. Es decir, son cajitas que jalas un hilito y de repente ya se hay que fue tener muchísimo cuidado. Y ahorita que hablas de APIs me da pie para abrir el segundo pequeño debate, la segunda pequeña charla alrededor del concepto de Open Banking. Ustedes me decían el otro día, es Open Finance, es brother, ¿no? Es más grande que los temas de los bancos. Bueno, pues es que uno humildemente pues trabaja en un banco y cree que todo su mundo es donde uno vive, ¿no? Pero la realidad es que a mí me gusta pensar que este tema del Open Banking empieza por esta capacidad de apificar las rutinas bancarias, y para los que no sepan, me gusta pensar lo que es romper, fragmentar los procesos bancarios en pequeños procesos pequeñitos que somos capaces de disponibilizar en una aplicación de un tercero, ¿no? Ese es básicamente lo que está, y eso tiene muchísimos retos, ¿no? Y me gustaría preguntarle primero a Mari Carmen que nos comentaras qué crees tú que implica para la regulación este proceso de apificación, esta capacidad de disponibilizar rutinas de una empresa, llámese banco o entidad financiera, de cualquier tipo de sujeción regulatoria, que pueda disponibilizar una rutina en manos de un tercero que puede ser financiero o puede estar fuera del sector financiero. ¿Qué implica para ti? ¿Qué nos dices de esto? Pues yo creo que el reto para el regulador es tremendo, ¿no? O sea, el poder asegurar, porque el poder exponer todos estos datos, pues conlleva un riesgo terrible respecto a temas de seguridad y privacidad de la información. Y el regulador, con esta gran cachucha de regulador, pues tiene que asegurar
que cualquier riesgo esté bien controlado y que se pueda operar en un ambiente totalmente seguro. Asimismo, tenemos que crear y generar seguridad también para los clientes. El cliente no va a soltar tan fácilmente el tema de sus datos, ¿no? El tema de confianza ahí es importante. El que la institución financiera esté generando este tema de confianza, pues la verdad que también es una forma, es un reto realmente grande, no solo para el regulador, sino también para la institución. Y yo quisiera preguntarte también, porque en muchas partes del mundo las personas, al ser dueñas de sus datos, le dan permiso a un tercero, que no es una institución financiera necesariamente, le dan permiso de ver sus datos financieros en esa aplicación. Y prácticamente no hay forma de que cuando tú apificas los datos financieros para disponibilizarlos en la pantalla de un tercero, no es posible que inhibas que el tercero los vea, ¿no? A lo mejor puedes tener un acuerdo comercial sancionado de que no los use o lo que sea, pero técnicamente es imposible que no los vea. Entonces, ahí tú estás a favor de que la gente esté empoderada para ceder sus datos hacia terceros. ¿Crees que ese es el futuro? Que el futuro es que la persona decida siempre quién puede ver sus datos financieros. Yo creo que sí es importante eso, Hugo, porque partimos del espíritu que tiene este tema de Open Finance, donde realmente estás empoderando al cliente para poder tener los productos o los servicios financieros que requiera. Porque al final lo que queremos lograr es una inclusión financiera, y la inclusión financiera no solo es ir a abrir una cuenta ahí de cheques y que tú vayas cada determinado tiempo a sacar de tu cuenta, sino tener distintas opciones que te permitan resolver toda la situación financiera que estás enfrentando, ¿no? Entonces, creo que es importante, y creo que el espíritu del Open Finance es eso. Entonces, el papel de regulador realmente es proteger, es estar seguro que las instituciones financieras están haciendo todo lo posible por mantener esa información de la forma más segura y mantener la privacidad de la información, ¿no? Pero por supuesto que estoy de acuerdo en eso. Perfecto, perfecto. Y José Antonio, yo quería aprovechar un poquito pensando en este empoderamiento. Este concepto del Open Banking, Open Finance, es muy amplio, Va desde disponibilizar estas rutinas para que la entidad financiera tenga nuevos canales de distribución, que es como, déjame ponerlo en este contexto. Hace muchos años nosotros vendíamos tarjetas en un gran retailer. O sea, poníamos una tiendita allá dentro del gran retailer, y ahí hacíamos las solicitudes y procesábamos rápido, mandábamos por fax al área de riesgos y ahí le decíamos, ¿sí tiene usted crédito o no? Hace tiempo lo hacíamos, ya no lo hacemos. Hoy podemos hacer lo mismo en una aplicación de un tercero, en una tiendita, y dar un crédito en una tiendita de estas que son online, ¿no? Hay tienditas chiquitas y hay tienditas muy grandes, ¿no? Pero puedes hacer eso. Y estás distribuyendo un producto en un canal distinto que no es tu sucursal, sino es el piso de ventas de otro. Y eso es un canal de distribución. Pero también existe la acepción del Open Banking como Bank as a Service, como ocurre en Estados Unidos, que tú no estás distribuyendo, o sea, tú estás prestando tu licencia bancaria para que un tercero preste esos servicios a su nombre, es más, hasta con white label, ¿no? ¿Cuál es la posición de José Antonio a este respecto? ¿Cuál es la posición en esa banda que es súper ancha, súper grande? Hay muchos intermedios. ¿Dónde dirías tú que debemos de apuntar todos como industria para hacer esto más seguro, más asequible, más progresista? Y si eso es diferente de lo que pasa en Estados Unidos, que nos digas un poco por qué. Mira, la realidad es que tanto lo que pasa en Estados Unidos como en otras geografías, pues son temas que nosotros revisamos, y te decía que me llevo varios aprendizajes de esta experiencia como regulador, porque uno de los temas que con más profundidad se hace previo a emitir una regulación, pues es el análisis de impacto.
Sin duda, si tú puedes escribir una regulación y mira que tú puedes tener ya en mente varias que podrías decir, aquí le doy el borrador al regulador, cópiala y sácala, ¿no? Eso es relativamente fácil de hacer. Lo que es muy complicado hacer es, ¿y eso qué va a causar en nuestra sociedad? ¿Qué impacto va a tener en nuestra operatividad? Dicho lo anterior, te comento que, por ejemplo, dentro de toda la evolución que hemos tenido y en este tema de apertura remota, pues hemos tenido también el tema de la apertura remota de cuentas de migrantes, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención el que nosotros hacemos todo esto por un ejercicio de tu cliente, de darle un mejor satisfactor a tu cliente. Pero llega la situación donde a veces no necesariamente conocemos a nuestro cliente tan bien como pensamos que podemos conocerlo. Entonces hay factores KYC que cuando nosotros habilitamos el tema de la apertura remota para cuentas nivel 1, nivel 2, etcétera, hacemos la evaluación y tú quizá pensaste, ¿y por qué no lo hicieron para todas las cuentas? ¿Por qué no necesariamente lo dejaron abierto sin niveles de transacciones o de montos? Y sin duda hay una problemática muy particular en nuestro país sobre algunas transacciones que no necesariamente cuentan pues con los límites que tenemos en otras regulaciones como pueden ser las de prevención del lavado de dinero, entre otras, ¿no? Entonces, te comento esto porque precisamente saliendo de la comisión, uno de los proyectos que más me gustaba empujar pues es la fase 2 de Open Finance. Y como bien dices tú, no es lo mismo empezar con 9 bancos grandes en el Reino Unido para que lleven a cabo el tema del Open Banking, que habernos aventado el tiro de hacerlo aquí abierto para todo lo que es el sistema financiero. Entonces, como bien mencionabas, pues habrá fintechs, habrá sofipos, habrá sofomes, etcétera, que tengan forma de accesar a los datos de distintos clientes. Y ahí viene la problemática. En la fase 1, como tú recuerdas, pues es básicamente el tema de la consulta, la geolocalización. Si tú no mal recuerdas, inclusive en el tema de la autenticación, para el tema de la biometría, hubo la necesidad de dar varias prórrogas porque no todos los bancos estaban listos y de 2017 a la fecha pues hubo 2 años y fracción para que todos se ajustaran a este estándar. Entonces, yo lo que te quiero decir es que en la fase 2 precisamente vienen los datos transaccionales de captación, viene lo que bien mencionaba Mari Carmen en la parte de los clientes, en la parte de qué datos puedes tú permitir que se compartan y hasta dónde quieres que se compartan, con qué fin quieres que se compartan. Ahí está toda la parte de la creación del consentimiento y consulta de datos transaccionales. Y viene precisamente en el borrador que se está manejando, pues todo lo que tiene que ser, los requisitos que tienen que tener las APIs para temas de seguridad y cómo es que tienen que llevar a cabo la compartición de los datos, todo lo que es esta taxonomía o este diccionario para que sea un lenguaje común entre todos los jugadores. Y la última parte que se me hace también, que va a tener su detalle, que va a tener su parte interesante, es las contraprestaciones que podrán cobrar los proveedores de datos. Esta es una puntada que nos sacamos aquí en México. Miguel tendrá más antecedente que yo en esto, pero en el Reino Unido, por ejemplo, no se cobraban por la compartición de los datos, pero pensamos que en México teníamos que incentivar el hecho de que se llevara a cabo esta compartición y fomentar la competencia y fomentar los beneficios para los usuarios. Sin embargo, pues esta contraprestación pues no está fijada y habrá que ver cuáles son los niveles adecuados de contraprestación dependiendo de los niveles de transacción. Entonces te comento esto porque hay temas que van a ser muy discutibles a la hora de empujar esta segunda parte. Y ni qué hablar después de la tercera fase de Open Finance, donde vendrán los datos transaccionales de crédito. Entonces, estamos hablando de un journey, de todo un camino, de toda una evolución que pues está planteada para recorrerla, pues no en un largo plazo, no en un mediano plazo, pero en un inmediato plazo en el 2022 y seguramente va a ser muy apasionante ver cómo se llegan a estas definiciones.
Claro, por supuesto. Seguiremos regulando el tema de las APIs. Y Miguel, yo a ti quería en particular, el otro día comentamos un concepto muy interesante que traes tú acerca de que hay diferentes arquitecturas, diferentes modelos arquitectónicos, ¿no? Con los que se puede enfrentar este tema del Open Finance. ¿Nos explicas un poquito este concepto de esta aproximación diferente? Claro, y es relevante con respecto a lo que decía José Antonio, ¿no? De cómo empieza el Reino Unido con un esquema de finanzas abiertas en comparación con lo que está sucediendo, por ejemplo, en India en términos de finanzas abiertas. Pero déjenme echarme un pasito atrás antes de hablar de arquitecturas. Desde la perspectiva del Banco de México, la parte más relevante de finanzas abiertas no es tanto el tema de compartición de información transaccional o información de cualquier tipo. Nos parece que lo más importante es cómo yo puedo, a través de un tercero, iniciar operaciones financieras, como puede ser una transferencia electrónica, como puede ser una solicitud de crédito, como puede ser, digamos, cualquier contratación financiera. Entonces, esa es la que nos parece a nosotros que es muy importante, es donde estamos trabajando en Banco de México, sobre todo para el tema de iniciación de transferencias en el SPEI, de manera que si a ti te gusta estar en tu aplicación de mensajería todo el día, pues simplemente puedas ponerle en tu aplicación de mensajería que quieres mandarle 10 pesos a Hugo y que esto se pueda hacer a través de un esquema de API sin necesidad de meterte en tu institución financiera. Lo que platicaba Hugo en un principio en términos de poder contratar utilizando una aplicación de un tercero con simplemente pues, generar un canal de seguridad. Y déjenme les doy un poquito la perspectiva como de muy alto nivel de cómo lo vemos, ¿no? Tenemos un conjunto de instituciones financieras reguladas que tienen muchos años en términos de controlar el riesgo de cara a los clientes, ¿no? De cuidar los recursos de los usuarios finales y de generar una confianza en la población. Y después tenemos un grupo de nuevos entrantes que son maravillosos en términos de una experiencia de usuario. Entonces, ¿cómo le hacemos para sacar lo mejor de los dos mundos? ¿Cómo le hacemos para tomar la mejor experiencia de usuario de estos nuevos entrantes y tomar toda esta estabilidad financiera y esta estabilidad prudencial que se ha desarrollado a lo largo de muchas décadas con muchas regulaciones en las instituciones financieras reguladas? Y la solución es, pues, generemos un tubo, digamos, seguro entre estos terceros y las instituciones financieras reguladas, ¿no? Ahora, esa generación del tubo entra ya en la pregunta que me hacías, Hugo, en términos de la arquitectura, ¿no? Porque yo lo que puedo hacer es que si soy un banco muy grande, puedo generar un tubo muy grande y muy seguro con un proveedor de servicios de mensajería o un proveedor de servicios de correo electrónico o un proveedor de sistemas operativos muy grande. Entonces, si yo hago eso, pues obviamente va a ser un ganar-ganar para las dos instituciones, ¿no? Se genera ese tubo perfectamente sólido y robusto y se genera un servicio muy bueno para los usuarios del banco grande y para los usuarios de ese servicio tecnológico específico. Ahora, esa es la visión de Gran Bretaña. La visión de Gran Bretaña es dejemos que todos los participantes de este nuevo lado se unan con todos los participantes del mundo regulado, uno a uno con relaciones bilaterales. Y lo que empieza a suceder con esto es que empiezan a estallar el número de conexiones que se tienen que generar, el número de tubos seguros que se tienen que generar empieza a estallar. Si tenemos 50 instituciones de un lado y 50 instituciones del otro y queremos generar tubos bilaterales entre cada una de estas 50, pues lo que vamos a tener es un número muy significativo de conexiones cercanas a las 2000. Ahora, esa es la alternativa bilateral, es la alternativa por la que se fue Gran Bretaña y que en realidad en términos de resultados específicos del Open Banking en Gran Bretaña no han sido muy exitosos. Cuando vemos una otra opción de arquitectura, que es, digamos, ¿por qué no hacemos que tenemos a los 50 de un lado, tenemos a los otros 50 del otro? ¿Por qué no ponemos un nodo central, un hub de APIs? Donde lo que hace el hub de APIs es que rutea operaciones. Entonces, lo único que necesitaríamos hacer es generar 50 canales seguros desde las instituciones financieras tradicionales hacia ese hub y 50 canales seguros desde las instituciones que están proveyendo los nuevos servicios hacia ese hub. Con eso, reducimos significativamente el costo de interconexión, mejoramos la homogeneidad de los servicios que se pueden proveer y eliminamos un problema fundamental, que es que en el esquema bilateral yo tengo muchos incentivos a unirme con el más grande. ¿Qué pasa si llega un pequeñín con una gran idea?
¿Qué pasa si llega una institución financiera que tiene 15,000 clientes, pero tiene la mejor idea de cómo generar un producto de crédito o de cómo iniciar un proceso de transferencias electrónicas? La verdad es que le va a ser muy difícil a este pequeñito contactar a los gigantones que tienen redes de 80 millones de mexicanos o de 70 millones de mexicanos del otro lado. Cuando tenemos una arquitectura de este estilo, donde tienes un API Hub en el centro, lo que permites es que el chiquito con 10,000 clientes le pueda competir al banco más grande del país con no sé cuántos millones de mexicanos en el bolsillo. Y del otro lado también permitimos que las instituciones estas que tienen 80 millones de usuarios de un lado en aplicaciones de mensajería o 70 millones de usuarios en los proveedores de sistemas operativos, pues también se les abre la puerta a los chiquitos, a los startups que traen ideas nuevas. Ahora, esta arquitectura se ve en la India. Tienen un sistema que se llama Unified Payment Interface, en donde básicamente tienen un API Hub, y en ese API Hub permitieron la interconexión de todos los nuevos entrantes con todas las instituciones financieras reguladas bajo estándares de seguridad muy, muy específicos y bajo un esquema homogéneo que está funcionando maravillosamente. Tan maravillosamente que hoy el UPI, en el último mes que se midió, tuvo más de 4,000 millones de operaciones en un solo mes. 4,000 millones de operaciones en un solo mes. Es decir, verdaderamente están penetrando lugares donde nunca se había penetrado en el ecosistema financiero de la India. Están creciendo a lo bestia. Es una brutalidad. Para dar Oye, un punto de referencia. ¿y no crees que este tipo de arquitecturas, que si bien tienen todas las eficiencias y todas las bondades de participación homogénea, competitiva en el mercado, también tenemos un riesgo si no construimos esas arquitecturas con la suficiente libertad para que los participantes puedan diseñar de una forma distinta la experiencia? Sí, te voy a decir que cuando regulas y dices esto tiene que ser así, y se inhiben los incentivos para competir por la experiencia del cliente, es muy difícil avanzar, ¿no? Creo que ese puntito habría que con el que hay que abordar esta nueva arquitectura, porque es cierto que hace todo más eficiente y más competitivo, pero necesitan los participantes poder competir por la experiencia. Es correcto, Hugo, y a la parte a la que yo me refiero es perdón por el Spanglish, pero es el back office, sí, ¿no? Sí. En el back office hacemos las cosas con un estándar, hacemos las cosas con una conexión en un esquema centralizado, y después en el front, de cara a los usuarios finales, cada quien ofrece una experiencia distinta. Si tú ves los servicios que se están ofreciendo sobre el SPAY, son servicios muy distintos los que ofrece un banco que los que ofrece una IFPE, que los que ofrece una SOFIPO, que los que ofrece una SOCAP. Entonces, el punto, ¿no?, y la visión del Banco de México es: generemos infraestructuras subyacentes, ¿no? Generemos infraestructuras sobre las que se puedan montar todo el mundo, y en ese montarse de todo el mundo es donde entra la competencia muy rica. En la India fueron un poco más allá y regularon también la forma en la que se debe proveer el servicio al usuario final. Ahora, esto se puede dejar un poquito más flexible, ¿no? De manera que se pueda generar una capa de competencia muy amplia de la perspectiva de la experiencia del usuario. Y al final del día seguir manteniendo las eficiencias del back office, en donde tienes un esquema que verdaderamente no tiene nada que ver con las ineficiencias del sistema UK, ¿no? Creo que va por ahí. Generemos bienes públicos que todos puedan usar y generemos un ecosistema parejo para que compita el chiquito con el grandulón bajo las mismas condiciones. Estupendo. Oigan, y tenemos que pasar al tercer tercio porque en esta plática tan apasionada se nos puede ir la vida, pero aquí viene el demonio, ¿no? Hemos hablado de dos olas disruptivas para el sistema financiero. Uno es el cambio en el modelo de distribución, que fue pasar del mundo físico al mundo virtual en nuestras aplicaciones. Esta segunda ola disruptiva que viene ahora con el Open Finance, donde hay que disponibilizar esas rutinas para que sean usadas en aplicaciones de terceros. Y esta tercera ola disruptiva que está pues, en camino, donde no tengo certeza de cuál es el rol de la banca ni de los bancos centrales, que tiene que ver con el blockchain y con el decentralized finance, ¿no? Hay futuro para nosotros en este mundo,
Y quisiera empezar por Mari Carmen rápido. Simplemente decir, oye, ¿es amenaza? ¿Es oportunidad? ¿Cómo ves tú este mundo? Bueno, la verdad es que los bancos centrales están así como que no están nada abiertos a estos temas. Lo podemos ver en distintos países, ¿no? Vemos muy pocas regulaciones, por ejemplo, Nueva York, Japón, algunas de estas. En algunos otros países, pues obviamente se está viendo todo el tema de lo fiscal, o sea, sí hay impactos fiscales, sí, si alguien opera este tipo de criptos, pues hay impactos fiscales, ¿no? Y la verdad es que es una forma de operar pues muy eficiente y que a lo mejor si la banca tuviera este tipo de soluciones, el tema de costos, eficiencia, etcétera, pues funcionaría bastante bien, pero por supuesto conlleva riesgos importantes, riesgos muy interesantes, que yo creo que aquí Miguel y José Antonio son mucho más Sí, Miguel te va a decir que no es eficiente. Miguel, ahorita nos va a decir. No solo Miguel, nada más hay que ya cuesta hacer una transacción en un decentralized versus un centralized. Estamos hablando, digo, para el público en general, estamos hablando de que la confianza está virando de unidades centralizadas, reguladas, donde hay confianza y hay reglas del juego, a un lugar donde todo está descentralizado y donde las reglas del juego no están definidas y donde hay mucha incertidumbre todavía, ¿no? Entonces, yo creo que, José Antonio, ¿tú qué piensas? ¿Crees que hay rol para los bancos en este nuevo mundo? ¿Hay algo que se pueda hacer desde tu punto de vista? Mira, la verdad es que no. Voy a empezar con el tema un poco más neutral, en el sentido de que no sé si sea bueno o malo que pase, simplemente sé que está pasando. Sabemos que en la economía hay estos flujos de criptos en algunos segmentos de la misma, y se ha preferido por sanitizar o aislar al sector financiero para que no opere más que con las criptos que sean permitidas por Banco de México, cosa que pues está en estudio y evolución. Dicho lo anterior, también te comento que, como dejaba vislumbrar Mari Carmen, cuando nos llevaron la iniciativa de regulación de los exchanges y de los demás participantes hoy día en nuestro país en el tema de criptomonedas, se decidió que era más eficiente el que el SAT llevara a cabo la supervisión de estos jugadores. Y creo que el racional que estaba atrás es que en lo que en el mundo se desarrolla experiencia y se afinan los detalles para ver qué tipo, primero, de operatividad puede tener en nuestro país este tipo de moneda, por llamarlo así, encriptada, y el uso pues más común en nuestra economía, la aceptación y finalmente pues quizás su introducción en el sector financiero, pues era conveniente el que comenzaran a rastrearse estos a través de pues lo más fácil, que es el tema de los impuestos, ¿no? Como tú sabes, hay 50,000 interpretaciones, pero siempre que tú tengas una ganancia, ya sea no realizada por la operación de las criptos, pues tendrías que estarlo reportando y tendrías que estar pagando impuestos por ello. En ese sentido, pues tendrías que estarlo transparentando en tu declaración anual, ya sea de individuo o como empresa, y de esta manera el SAT podría estar conociendo cuáles son los jugadores que hoy día lo tienen dentro de sus portafolios de activos. Entonces, yo lo que te quiero decir es que se está desarrollando en obtener la inteligencia sobre aquellos jugadores que las están utilizando ya, para ver qué tipo de operaciones hacen, en qué tipo de economías, en qué tipo de bienes, y finalmente pues poder conocer mejor y tener un juicio al respecto. Y con esto pues le dejo a Miguel el que nos anticipe. O sea, Miguel nos tiene que decir si hay alternativas para sobrevivir. ¿No?
No tengo la bola de cristal, mi querido Hugo, le van a tener que echar ganas ustedes en generar los proyectos, pero déjenme, me echo un pasito para atrás porque es creo importante, porque no todo el mundo entiende perfectamente bien a qué nos referimos con criptoactivos, a diferencia de criptomoneda, que es una cosa completamente distinta. Entonces, en términos de criptoactivos, es simplemente un elemento computacional, ¿no? Un archivito que básicamente te garantiza que un cierto elemento es válido y fue firmado por digamos, ya sea un elemento centralizado o bien un protocolo descentralizado. Entonces, empezando con criptoactivo, tenemos tres tipos importantes de criptoactivo. El primer tipo de criptoactivo es aquel que no tiene ningún subyacente. Que esto a mí me parece que es un poco como las ropas del emperador. Entonces, si de repente Elon Musk o el billonario en turno saca un tweet sobre Dogecoin, el Dogecoin sube 400% de valor y después baja el Bitcoin 70% de valor cuando Tesla vende X número de acciones. Entonces, cuando no tienes un subyacente financiero, un subyacente claro, y el precio del criptoactivo está determinado únicamente por la interacción de oferta y demanda, tenemos un esquema de volatilidad muy importante que está pues, basado en que la gente tiene confianza en que los algoritmos criptográficos que sustentan la seguridad de este criptoactivo pues van a ser válidos a lo largo del tiempo, cosa que posiblemente entre en duda cuando D-Wave y los otros proveedores de cómputo cuántico como seguramente los chinos ya estarán muy cerca de conseguir el número de qubits necesarios para violar la criptografía simétrica, que es en lo que se basan este tipo de monedas. Entonces, ese es un grupo de activos, los que no tienen ningún subyacente y dependen en oferta y demanda. Elon Musk puede hacer movimientos en los precios de estos activos conforme se le dé la gana con el tweet que quiera. Hay un segundo grupo de criptoactivos que lo que hacen es que básicamente mantienen un registro de activos financieros o de activos físicos subyacentes, y sobre ese tipo de criptoactivos que tienen una referencia a un activo financiero real, llámese un título de deuda o un título de crédito, lo que sea, o bien a la posesión, por ejemplo, de una casa o la posesión de algún bien físico o alguna cantidad de algún metal precioso, no tenemos ningún problema con eso. Cuando estamos hablando, por ejemplo, dentro de este grupo, de este segundo grupo de activos, estamos hablando también de los denominados stablecoins, en donde básicamente un receptor de depósitos emite una cierta cantidad de activos criptográficos a nombre de la persona que le entregó los recursos físicos o en una transferencia electrónica, y lo que hace es que emite un token criptográfico que dice, bueno, Hugo tiene 100 pesos en stablecoin. Ahora, desde la perspectiva de las autoridades, es decir, a nosotros nos toca defender y cuidar a los depositantes. Esto es una acción exactamente igual a la que hace uno cuando va con una SOFIPO, con un banco, con una institución financiera regulada y le deja a uno sus 100 pesos y ellos le dicen a uno, ¿sabe qué? Usted tiene 100 pesos en mi libro y los va a poder usar a través de la utilización de un plástico o de cualquier otro elemento. La única diferencia es que aquí no te dan plástico, te dan un token criptográfico que tú vas a poder utilizar en otros contextos. Entonces, en ese segundo grupo de activos criptográficos, lo que tenemos que hacer es poner exactamente la misma regulación que tenemos sobre aquellas instituciones que llevan esos mismos registros en otro tipo de bases de datos. La diferencia aquí es que se está llevando en una base de datos que se llama blockchain y los otros lo están llevando en una base mucho más eficiente que no necesariamente requiere que exista todo el historial que sí existe en el blockchain y sobre todo que no requiere que haya un tema de descentralización porque tenemos instituciones financieras reguladas que tienen la confianza en donde la firma de esa institución financiera regulada hace las labores de la descentralización en un distributed ledger de este tipo de activos. Y luego un tercer tipo de activos criptográficos, que son los que ahora sí ya se pueden llamar moneda criptográfica, son los que son emitidos por bancos centrales alrededor del mundo. Y esto es lo que en inglés se conoce como el CBDC o el Central Bank Digital Currency, y prácticamente, bueno, no prácticamente, pero sí más de un 70% de los bancos centrales alrededor del mundo están analizando exactamente cómo hacer una implementación de emisión de dinero digital. Ahora, dentro de todo este esquema, me parece que hay lugar tanto para banca central como para instituciones financieras reguladas y precisamente por lo que platicábamos hace un rato.
Los esquemas descentralizados, en donde la confianza en las instituciones centralizadas se reemplaza por un algoritmo que está distribuido en una red de computadoras, pues se vuelve muy ineficiente. Yo, para escribir una transacción en el blockchain de Bitcoin, tengo que escribir esa misma transacción un sinnúmero de veces. Y no solo eso, sino que para procesar una transacción específica necesito hacer una de las búsquedas más absurdas que se hacen en el cómputo, que es encontrar un hash con un cierto número de ceros, lo cual no le sirve a nadie, gasta energía como loco y gasta recursos computacionales como loco. Entonces, si podemos reemplazar esos elementos que se crearon de manera muy brillante, por cierto, para reemplazar la confianza de las instituciones en las instituciones financieras, si podemos reemplazar eso y permitir que la gente continúe con esta confianza tanto en banca central como en la banca comercial, creo que tenemos un lugar en términos de eficiencia. Ahora, para que esto valga la pena, tenemos que generar productos específicos, que son los que le está interesando a la gente utilizar con el esquema de Decentralized. Y ahí entra todo el esquema de DeFi, en donde si básicamente se ofrece un contrato inteligente en donde se pueden hacer X transacciones financieras sin riesgo de contraparte, pues el objetivo sería cómo podemos crear ese mismo contrato inteligente basado en una entidad centralizada con una programabilidad exactamente igual, pero sin la necesidad de tener este gasto en eficiencia en términos de tener distribuida la información o de utilizar una base de datos que no necesariamente es la óptima para llevar un registro contable. Paro ahí porque ya hablé de más. No, pero estupendo, porque es una alternativa a todo lo que está pasando. Yo creo que los bancos centrales están muy preocupados por meterse en estas definiciones, porque son las definiciones del futuro del sistema financiero, ¿no? De otra manera, pasará, o sea, las analogías que hace la gente joven es, oye, ¿tú en quién confías más? ¿En la persona que te recomendaba tus viajes y los hoteles o en la serie de cosas que se quedan en el Airbnb como registro de las visitas? Pues muchos te dirán, oye, en el registro de las visitas, porque yo también. Es experiencia pura y dura. Entonces, esta analogía es la que es el challenge real, es cómo desafiamos, cómo recobramos, cómo ocupamos ese lugar de confianza que hoy tenemos y que puede ser desplazado si lo otro avanza de una forma significativamente positiva, aunque de forma muy ineficiente, como muy bien lo señalas. Oigan, pues se nos ha acabado el tiempo, creo que ya me pasé hace como 10 minutos que me están diciendo que ya le corte. Yo les agradezco muchísimo, Mari Carmen, Miguel, José Antonio, a participar. Yo sé que todos ustedes son apasionados de estos temas, igual que yo. Comparto eso con ustedes y me alegra mucho poder haber estado aquí con ustedes abordando estos temas que son tan calientes y que nos hacen pensar mucho en el futuro, ¿eh? Entonces, creo que tenemos que pasar a la sección de preguntas y respuestas. No sé si alcanza el tiempo por ahí. Muchísimas gracias, Mari Carmen, José, Antonio, Miguel y Hugo, por compartir con la audiencia sus perspectivas sobre cuestiones tan relevantes como las aquí tratadas. Pero efectivamente tenemos algunas preguntas para el panel. Ustedes hablaron de cambios en el modelo de distribución. Brett King ha hablado de la banca de antaño basada en la sucursal a la banca de un futuro cada vez más presente basado en la nube. ¿Está la banca en México y Latinoamérica lista para esta transición o va a la saga de la disrupción digital? Yo esa pregunta se la haría a Hugo, porque yo creo que al final del día, sí, la realidad es que lo que hemos estado tratando de hacer desde el punto de vista de regulación es incorporar todos los modelos digitales, todos los modelos tecnológicos, y una de las palabras que más he escuchado en el panel, en los paneles anteriores, son dos palabras que son mito. Una que es asimetría, y ya explicó bien también la otra parte de los criptos, Miguel. La realidad es que las asimetrías con las fintech y entre los bancos sí están, pero se van a ir diluyendo porque los jugadores van a tener que tener el piso parejo y eso los están trabajando los distintos reguladores. Pero yo más bien les diría que desde mi punto de vista el regulador lo que quiere pues es tener una banca digital, una banca que además tenga sucursales, pero no necesariamente es continuar con el modelo, y yo sí creo que ahí Hugo y los banqueros deben de tener visiones muy claras.
Se dijo en un panel anterior que la regulación es reactiva, no proactiva, por su misma naturaleza. ¿Puede la regulación preservar la necesidad de un marco seguro sin inhibir la innovación tecnológica? Pues yo los veo de nuevo muy callados a mis colegas, pero yo les voy a decir que la otra palabra que me hubiera gustado cambiar es el tema del sandbox regulatorio. Con las fintech, una de las partes que me parece que fue muy exigente in extremis fue los modelos novedosos que tenemos que meter en el sandbox. Bien decía Hugo, bien decía Miguel, bien decía Mari Carmen, que hay una serie de temas que valdría la pena tratar, que valdría la pena invitar a los emprendedores a ejercerlas, a aventarse, a animarse y tener un caos controlado. Eso yo creo que en el sandbox se podría lograr, pero habría que cambiar la definición que hoy día tenemos en el sandbox para las fintech y hacerle un sandbox mucho más incluyente para todo el sector financiero, inclusive para también el sector seguros y pensiones. Creo que el sandbox podría ser una salida para canalizar estos esfuerzos de innovación y poder tener un ejercicio controlado donde se produzca y florezca. ¿Algún comentario por parte de Hugo, Mari Carmen, Miguel? Perdón. Y yo creo que el tema del sandbox, como bien menciona José Antonio, es sumamente relevante. Y creo que también el regulador, el objetivo realmente es entender esos nuevos modelos novedosos con la finalidad de establecer medidas medidas que permitan mitigar los riesgos. Y justo para eso se hace el sandbox, ¿no? Para realmente identificar esos riesgos que están inmersos en esos modelos y que se puedan establecer medidas que puedan mitigarlos. Bueno, y además, el que la autoridad misma pueda tener acceso directo con quienes están innovando, desarrollando los nuevos modelos, para detectar los aspectos en los que se tienen que crear los mecanismos regulatorios y hacerlo antes de tiempo. Eso siempre es muy productivo. Eso siempre es muy productivo. Sin duda alguna. Ustedes también mencionaron la responsabilidad de los usuarios de servicios financieros y estamos en un evento de educación financiera. ¿Qué tan importantes son experiencias como este encuentro para una mejor adopción de los beneficios que la tecnología ofrece, tanto en la banca tradicional como de los usuarios? Miguel, Hugo, te veo Miguel, con ganas de contestar. No, yo creo que es muy importante siempre. Yo creo que hay mucha confusión y muchas palabras hype en términos de los servicios financieros más innovadores. Entonces, de repente uno dice por ahí cripto y la gente salta como si cripto fuera todo un mismo animal. Y son cosas relativamente complicadas y yo creo que este tipo de foros ayuda un poquito a dar esa claridad que se ha ido consiguiendo a lo largo de años de trabajo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Las definiciones que les estoy comentando del tema de cripto vienen de IOSCO y del CPMI y del Banco de Pagos Internacionales. Entonces son elementos que requirieron mucho tiempo y mucho análisis por parte de las autoridades, y yo creo que la digestión a nivel social, a nivel de los usuarios finales de este tema es muy importante, y este tipo de foros creo que son relevantes para ello. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros panelistas por compartir su conocimiento y experiencia con la audiencia. Hemos llegado así al final del primer día del Digital Banking and Financial Technologies Forum. Cuántos aprendizajes, cuántas ideas, cuántas perspectivas, algunas controversias. Hemos escuchado todo esto durante la jornada y esto apenas comienza. Y además, naturalmente, de todos los participantes, a los patrocinadores, gracias. Sin su apoyo no sería posible la realización de este evento. Gracias a Bitso, A la Bolsa de Santiago, Círculo de Crédito y nuestro aliado estratégico, Finovista. sus anfitriones Gerardo Herrera, Alonso Castellot y Claudia Echeverry. Los esperamos mañana para seguir aprendiendo lo último de los mejores. Muy buenas noches y mañana nos vemos. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas noches.